bienvenidos al canal, tu vuelta de tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo transformar la corriente alterna a corriente continua, ¿vale? Ya sea para un cargador, para algún proyecto electrónico que pudiéramos hacer, etcétera. Vamos a repasar un poco qué debemos de tener en cuenta y también cómo interpretar su esquema. Así que sin más dilación, vamos ahí. Lo primero que vamos a ver va a ser un poco el esquema del rectificador, ¿vale? Nosotros lo que vamos a fabricar es un rectificador de media onda, ¿vale? El más común que se suele ver para transformar la corriente alterna a corriente continua. Nosotros lo primero que vemos aquí es la fuente de red, en este caso el voltaje de red, que en este caso va a ser a 220, ¿vale? Esto lo podemos sacar con una clavija de estas normales y conectarla directamente al transformador, ¿vale? El transformador puede ser un transformador de este tipo, como ya vimos en el vídeo anterior, y lo que va a hacer es reducir el voltaje de 220 a 12 voltios en alterna. Una vez hemos pasado esta etapa de reducción del voltaje, vamos a entrar directamente a los diodos, ¿vale? Pueden ser diodos soldados, ¿vale? Como puede ser en este caso estos diodos que he soldado yo de esta manera para hacer un puente de diodos, ¿vale? También podemos tener de este tipo que suelen ser para más amperaje, ahora lo veremos, lo iremos viendo parte por parte, y también nos van a ir muy bien para hacer la rectificación. En este caso ya podemos observar aquí que tenemos 4 diodos y los tenemos en una posición concreta, ¿vale? Como ya vemos, va de ánodo a cátodo, de ánodo a cátodo, de ánodo a cátodo. Ya vemos que aquí tenemos los cátodos que se juntan entre sí y de aquí nos va a salir el positivo. En este lado ya vemos que tenemos los ánodos, lo tenemos justo al revés, para el negativo, ¿vale? Y en las esquinas opuestas que nos queden de los dos, vamos a conectar, indiferentemente de la polaridad, la corriente alterna reducida del transformador, ¿vale? Esto quedaría algo así, que tenemos aquí, para transformar a corriente continua. Una vez lo tenemos así, ya vemos que ya nos cambiará la onda, ¿vale? Esto es una onda sinusoidal de corriente alterna y nos pasaría a una corriente pulsante, ¿vale? Aquí ya vemos que ya no tenemos la onda de abajo, ¿vale? Aquí vemos que en los 12 voltios en alterna ya sabemos que sería más 12 voltios, menos 12 voltios, más 12 voltios, iría bajando y subiendo porque va hacia adelante y hacia atrás la corriente alterna. Y en este caso, al pasarlo por los diodos o el filtro de diodos, lo que vamos a hacer es una corriente pulsante. Por lo tanto, solo vamos a tener el lado positivo, ¿vale? Ya se parece más a la corriente continua. Una vez salimos de ahí, vamos al filtro, ¿vale? Que en este caso va a ser un condensador, como este que tenemos aquí. Para hacer la prueba vamos a usar un condensador de 470 microfaradios a 200 voltios, que va a ser más que suficiente para este proyecto. También nos vamos a repasar un poco. Y con ello, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir la corriente filtrada, ¿vale? Por lo tanto, ya no tendremos esta onda pulsante tan larga y ya la corregiremos para que sea una onda, no va a ser corriente continua pura, pero ya será una corriente más filtrada. Por lo tanto, lo que hacemos con el condensador es rectificar o filtrar el voltaje, la corriente, para que nos salga lo más parecida posible a la corriente continua. Ahora lo que vamos a ver va a ser un poco los tipos de diodos que tenemos para hacer nuestro puente rectificador de diodos. En este caso tenemos dos tipos. Tenemos diodos sueltos que podemos ver en muchas placas electrónicas. Estos los he reciclado yo mismo de viejas placas electrónicas. O podemos tener puentes, ¿vale? Puentes de estos grandes, que ahora veremos por qué son tan grandes. Casi siempre es por el amperaje que pueden soportar.
y luego tenemos puentes más pequeños, ¿vale? Que ya nos vienen hechos de fábrica. Vamos a empezar por lo más básico, como este que tenemos aquí. Os dejaré una imagen por aquí arriba para que podáis verlo. En este caso tenemos un diodo rectificador de la serie 1N4000 y eso nos va a indicar, como veis ahí en la tabla, el voltaje que puede soportar, ¿vale? En este caso, conforme vamos subiendo de número, 4001, 4002, 4003, nos va subiendo el voltaje. Y todos los de esta serie nos van a soportar 1 amperio, ¿vale? Algo que debemos de tener en cuenta a la hora de usarlo para un rectificador. En este caso, si lo vamos a usar para un cargador, pues saber que solo nos van a soportar 1 amperio de corriente para este tipo de diodo. Luego tenemos otros tipos de diodos, como este que tenemos aquí, que ya vemos que es algo más grande. Ahí podemos apreciar que es algo más grande. Y esto es porque es de la saga 1N5400, ¿vale? Igual que en la serie anterior que hemos visto, estos tipos de diodos también son diodos rectificadores, pero de la serie 1N5400, como ya hemos dicho. Si vamos subiendo de número, igual que hemos visto en el anterior, 401, 402, así hasta 408, eso nos va a indicar el voltaje que pueden soportar. Y luego ya podemos apreciar que todos los de este tipo, ya vemos que son más grandes, más robustos. Todos los de este tipo son para 3 amperios. Una de las características principales en diodos de este tipo, además del tema del amperaje, que ya lo hemos visto, es el tema de la polaridad, ¿vale? Tenemos que saber que el lado de la rayita que tenemos aquí, que podemos apreciar, en los otros pequeños también lo tenemos, es el cátodo, ¿vale? Y el lado que tenemos sin rayita es el ánodo. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que el voltaje tiene que pasar de ánodo a cátodo. Por lo tanto, solo va a conducir el voltaje de la parte que no lleva la rayita hacia la que lleva la rayita, ¿vale? Por eso se usan mucho para el tema de los puentes rectificadores. Por último, vamos a ver los puentes rectificadores de diodos, como estos que tenemos aquí, que estos ya vienen hechos de fábrica y al fin y al cabo es un puente de diodos, como este que podemos tener aquí, pero que ya nos vienen encapsulados de esta manera. Estos puentes rectificadores, sobre todo estos dos grandes que tenemos aquí, se suelen ver mucho para corrientes muy grandes, ¿vale? Para amperajes muy potentes. Como podemos ver aquí, tenemos una nomenclatura que pone FB1004. En este caso es un puente rectificador de diodos de la marca Fagor. Os dejaré una imagen por aquí donde podemos ver sus características, ¿vale? Muy importante, tanto cuando cojamos un puente rectificador de estos, como no nos va a poner directamente el amperaje que puede soportar, lo mejor es buscar en internet por su nomenclatura cuánto nos va a soportar este puente rectificador. En este caso, este es un Fagor, es el FB1004 y ya vemos en la imagen que para del FB1000 hasta el 1010 nos va a soportar una corriente de 10 amperios, ¿vale? Ya es un puente rectificador bastante grande. Podemos tener otros como este que tenemos aquí, que aproximadamente, no lo he buscado, pero por el tamaño puedo deducir que aproximadamente será de unos 50 amperios y ya son para cargas de corriente bastante grandes. Luego podemos tener puentes rectificadores más pequeños como este que tenemos aquí. Os dejaré alguna imagen por aquí de algún otro tipo que no he podido traer y que podemos ver que es lo mismo, es un puente rectificador ya encapsulado de fábrica, lo único que por el tamaño seguramente nos va a soportar un amperaje mucho menor. También tenemos una nomenclatura y lo aconsejable es que si cogemos uno de estos lo busquemos en internet, lo vamos a encontrar sin problemas y por la nomenclatura sabremos qué amperaje nos va a soportar y, muy importante también, para qué voltajes está preparado. En este puente rectificador que hemos visto anteriormente ya podemos intuir
que aquí tenemos la alterna y aquí tenemos la continua, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros le damos la vuelta, ya vemos que en esta patilla tenemos alterna, por lo tanto las entradas de alterna van a ser esta y justo la que tenemos en la otra esquina. Y aquí que tenemos continua, que será positivo. Si este es positivo, justo el de la otra esquina va a ser negativo, ¿vale? Todos los puentes rectificadores de este tipo funcionan igual, ¿vale? Siempre vamos a tener las entradas encontradas, ¿vale? Hay algunos que te lo pueden marcar de otra manera, pero siempre vamos a tener una entrada marcada y las otras dos las podremos deducir. En este otro pequeñito ya podemos apreciar que nos viene ya directamente marcado, ¿vale? Va a depender mucho del fabricante, de que solo nos marquen una patilla o nos marquen solo la continua o solo la alterna. Va a depender mucho del fabricante cómo esté la nomenclatura. En este caso ya vemos que tenemos alterna y alterna y positiva y negativa. Por el otro lado ya sabremos qué patillas lleva cada nomenclatura, por lo tanto no tendremos ningún problema. Una vez visto esto del tema de los puentes rectificadores, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a usar el puente rectificador que tenemos aquí, que es de 10 amperios, como ya hemos visto, el de Fagor, y vamos a hacer un rectificador para convertir la corriente alterna de un transformador a corriente continua. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una prueba práctica. Vamos a usar este transformador, es un transformador de un foco halógeno y ya vemos que tiene una entrada de 230 voltios en alterna y una salida de aproximadamente 12 voltios, 11,5 voltios de corriente alterna, ¿vale? Ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser conectar el puente de diodos que tenemos aquí y vamos a hacer una prueba de rectificación. Para ello vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Vamos a hacerlo con el puente rectificador de diodos y lo vamos a hacer también con unos diodos soldados, ¿vale? Como vemos aquí, vamos a hacer la prueba de las dos formas y vamos a explicar también cómo está montado. Ahora, una vez hemos conectado la clavija, ¿vale? La hemos conectado en el primario del transformador. Os dejaré por aquí un vídeo del vídeo que hicimos de cómo saber qué es primario y secundario en transformadores, y muchas veces que no nos viene la nomenclatura marcada y es bastante difícil saberlo. En este caso sí, porque es un transformador de un foco halógeno y ya te viene todo escrito, pero hay casos en los que no. Lo dicho, le hemos puesto una clavija monofásica para la entrada del primario. En la salida vamos a conectarle dos cables y en el puente de diodos, tal y como vemos aquí, ya hemos explicado antes, teníamos positivo y aquí nos marcaba alterna. Por lo tanto, ya sabemos que esta y la esquina contraria serán la alterna y esta será el positivo de continua y el negativo. Por lo tanto, conectamos a la alterna indistintamente, da igual que conectemos fase o neutro. Y a continuación vamos a sacar dos cables. Positivo, que lo tendremos con cable rojo. Ahí lo tenemos. Y negativo, que lo tendremos con cable negro. Ahí ya tendríamos nuestro puente rectificador de diodos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle un disipador en esta parte para que cuando esté trabajando, sobre todo si está trabajando con un consumo muy alto, pueda disipar el calor rápidamente, porque los diodos cuando están trabajando, sobre todo cuando les pasa corriente, se calientan bastante. Por lo tanto, si o lo sujetamos a la chapa del sitio donde lo hayamos puesto, o le ponemos un disipador para que pueda disipar ese calor. Una vez hemos puesto el disipador, al final es una pieza de aluminio, ¿vale?, que viene aireada para que pueda disipar el calor cuando vaya cogiendo el calor, ¿vale? Muy importante para evitar que se nos caliente más de la cuenta, en este caso el puente rectificador de diodos. Ya hemos visto las conexiones y ahora lo que nos quedaría sería añadir un condensador, ¿vale? En este caso tendría que ir en paralelo entre positivo y negativo.
nosotros vamos a usar un condensador electrolítico de 470 microfaradios y 200 voltios, ¿vale? Los faradios no son tan importantes, mínimo de 470, puede ser superior, y los voltios, tener en cuenta que hay que ponerlos superiores, en este caso nos da de sobras, pero hay que ponerlos superiores al voltaje con el que estamos trabajando, ¿vale? Aproximadamente este transformador nos dará de 12 a 15 voltios, porque siempre dan un poquito más, por lo tanto habrá que tener en cuenta el voltaje. Como ya sabemos, en los condensadores electrolíticos tienen polaridad, por lo tanto ya veremos en un lado que nos marca el negativo, ¿vale? Ya vemos que tenemos una línea aquí bien marcada y tenemos el símbolo negativo, por lo tanto el otro lado será el positivo. En este caso, como nosotros hemos preparado una salida con unas fichas, lo vamos a conectar aquí y vamos a hacer una prueba. Ya lo tenemos conectado, lo hemos conectado en paralelo de esta manera y ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a conectar a la red, ahí lo tenemos, y vamos a probar primero la alterna, ¿vale? Vamos a ponerlo ahora en la escala de 700 y vemos que tenemos una entrada de 230 voltios. Y por lo tanto, en este caso tendremos una salida, vamos a bajar la escala, ahí lo tenemos, aproximadamente unos 13,20 voltios, ¿vale? Ya vemos que es de 11 y medio, pero siempre nos va a dar un poquito más, ¿vale? Como están preparados para el consumo, en este caso es un transformador de 4 amperios, por lo tanto el voltaje nos va a subir para poder admitir ese consumo. Ahora vamos a ponerlo, vamos a ver la alterna en el puente rectificador, ¿vale? Ya hemos visto que eran estos dos cables de aquí y ahí podemos ver que también nos mantiene el mismo voltaje. Ahora vamos a ver la continua y vamos a ver entre positivo y negativo cuánto nos da. Ahí lo tenemos, 18,1. Ya vemos que nos sube bastante el voltaje, pero ya tenemos en este caso corriente continua. Esto que vemos del voltaje que nos sube tanto, ¿vale? Aquí también lo podemos ver en este caso. Ahí lo tenemos, nos sigue manteniendo ese voltaje, es por el condensador, ¿vale? El condensador lo que nos va a hacer es hacer un filtro de la onda pulsante que nos da, en este caso, el puente rectificador de diodos, nos la va a transformar en una onda rizada. O sea, digamos que va a ser más plana, más parecida, os dejaré una imagen por aquí, a la corriente continua, ¿vale? Por eso muchas veces al cargarse el condensador nos da ese voltaje que tenemos más alto, ¿vale? Sobre todo ahora que lo tenemos sin consumo, nos va a dar siempre un voltaje más alto. Una vez visto el puente rectificador y habiéndolo entendido, vamos a mirar una cosa muy curiosa. Ahora hemos cogido nosotros y hemos desconectado, y como nosotros no tenemos ningún consumo en este lado, vamos a seguir teniendo voltaje. En este caso ya vemos que nos sigue manteniendo los 18 voltios. Ya vemos que lo tenemos desenchufado y eso es porque tenemos el condensador conectado, ¿vale? Mucho cuidado si nosotros soltamos el voltaje de entrada del transformador y nos ponemos a manipular, porque si no ha habido consumo, si no hay nada que esté consumiendo la energía del condensador, como en este caso, puede ser que nos dé la descarga a nosotros al manipular los cables o alguno de los conectores. Solución para esto, lo mejor es hacer un cortocircuito, ¿vale? Si nosotros hemos desconectado de red, hacemos un cortocircuito. Ahí habéis visto que ha hecho un pequeño chispazo. Y eso lo que nos va a hacer es descargarnos el condensador, ¿vale? Y ahí tenemos 0 voltios prácticamente y ya lo podremos manipular sin problemas. Ahora lo que vamos a ver es un puente rectificador hecho con diodos y nos vamos a fijar muy bien en la posición, ¿vale? En este caso ya vemos que aquí donde tenemos el positivo lo tenemos de ánodo a cátodo, ¿vale? Tenemos el cátodo
en este lado de aquí y el cátodo en este lado de aquí, ¿vale? Por lo tanto, esa será donde vamos a conectar el positivo de corriente continua. Y en el otro lado lo tenemos justo al revés, ¿vale? Tenemos ánodo y tenemos cátodo justo en el otro lado, ¿vale? Como podemos apreciar la rayita en ese lado, ahí tendremos el cátodo, el lado de la rayita, y el ánodo en el otro lado. El otro lo tenemos igual, por lo tanto, en esta punta tendremos los dos ánodos. Y ahí va a ser donde vamos a conectar el negativo de corriente continua. Por eliminación, en las otras dos esquinas, que veremos que tenemos una parte del diodo de cada, vamos a conectar la corriente alterna, ¿vale? Si siempre lo montamos así, no vamos a tener ningún problema. Y en este caso, en vez de conectar el condensador en el lado de las fichas, al hacer el montaje ya he aprovechado y lo he montado aquí, ¿vale? Siempre respetando la polaridad, porque también es un condensador electrolítico, ¿vale? En este caso de 470 microfaradios, igual que hemos visto antes, y 50 voltios en este caso, ¿vale? Respetando la polaridad, negativo con negativo, ya vemos que tenemos ahí la rayita, y positivo con positivo. Vamos a conectarlo y vamos a hacer una prueba. Ahí lo tenemos conectado, vamos a enchufar. Y ahora vamos a medir. Igual que hemos hecho antes, vamos a medir en la salida del transformador. Hemos usado el mismo transformador de 12 voltios en este caso. Y vamos a medir alterna. Ahí podemos ver que tenemos 230 voltios aproximadamente. Y en la salida tenemos, ahí lo tenemos, 13,19, ¿vale? Igual que lo teníamos antes. Y ahora en corriente continua, vamos a ponerlo por ahí, vamos a ver qué nos está sacando, ¿vale? Lo cogemos bien con la polaridad en este caso y vemos que nos está dando 18,55 aproximadamente. Ya vemos que en este nos sube el voltaje muy parecido al que teníamos antes y que la alterna, ahí lo tenemos, también nos está manteniendo lo que está sacando el transformador, ¿vale? Sobre todo, muy importante, las conexiones, conectarlo bien. El positivo en el lado de los cátodos, de los diodos, cátodo y cátodo, positivo. Y aquí ánodo y ánodo, justo en la punta donde se juntan los dos, negativo, ¿vale? Y en el resto, indistintamente, vamos a conectar la corriente alterna que nos sale ya reducida del transformador. ¿Vale? Era simplemente por ver los dos casos, tanto con el puente rectificador de diodos como con un montaje de diodos hecho de esta manera. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo pasar de corriente alterna a corriente continua, una tarea muy sencilla. Si usamos diodos, ya hemos visto un poco los diodos más comunes y también los puentes rectificadores de diodos, ¿vale? Que ya hemos dicho que nos vienen así ensamblados de fábrica y son mucho más cómodos para hacer proyectos como este. Ya hemos visto sus conexiones y también el tema del condensador. Como ya os he comentado, mucho cuidado con el tema del condensador, se quedan cargados y puede ser que al manipular las conexiones nos pueden dar una descarga. Por lo tanto, si vamos a manipular el cableado y demás, acordaos de descargarlo tal y como hemos hecho para no tener ningún problema. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!